Retos y oportunidades de la automatización industrial. En la actualidad, el grado de avance y desarrollo de la industria es uno de los mejores termómetros para identificar y clasificar el grado de desarrollo de cualquier civilización. El esfuerzo humano siempre ha estado enfocado, en esta área, a reducir los tiempos empleados en la producción, proceso caracterizado por la utilización conjunta de factores naturales, técnicos y humanos, encaminado a la generación de bienes y servicios para satisfacer un determinado fin, y a tratar de producir bienes cuya calidad sea óptima. La respuesta a estos objetivos, el hombre la encontró en la introducción paulatina de máquinas en las industrias y a su posterior evolución. Este fue el auténtico detonante del desarrollo y evolución del concepto conocido, a día de hoy, como automatización. El concepto de dicha palabra, automatización, se refiere al proceso de dotar de ciertas capacidades a un sistema para actuar en un entorno concreto, es decir, a realizar un determinado número de actividades sin la intervención directa del hombre, de una forma autónoma y autodirigida. En el entorno que nos ocupa, industrial, la automatización es una rama de la ingeniería que se encarga de estudiar los factores que provocan la evolución de máquinas elementales a sistemas que comparten información para realizar una tarea determinada. Como consecuencia de definir el significado de la palabra automatización, podemos definir ya lo que es un equipo o sistema industrial automatizado, un conjunto de elementos materiales y elementos inmateriales que están en interacción con el fin de realizar una operación determinada. Los sistemas de automatización industrial están basados, a menudo, en una mezcla de tecnologías de control, supervisión y gestión empresarial. Suele utilizarse una definición de niveles en una pirámide de sistemas. En la cúspide están los sistemas que realizan la gestión de las empresas con un horizonte muy amplio. En un sistema de control abierto, por el contrario, el usuario necesita, o quiere, estar cerca visualmente. La automatización industrial para sistemas de control discretos pocas veces necesita técnicas en tiempo real. En sistemas de control en cascada, donde el control es secuencial, sí podrían necesitar, o al menos se consideran beneficiosas, técnicas de concurrencia. El rendimiento y la calidad del sistema de control podrían ser óptimas si los requisitos previos están perfectamente satisfechos y bien especificados, pero esto no suele ocurrir ya que la combinación de varias técnicas de control o la imprecisión en la especificación de los sistemas lleva a sobrecostes, a retrasos y a que el sistema no sea válido o de una calidad insatisfactoria para los usuarios o especificadores. El 75% del gasto fue a parar a 5 grandes categorías llamadas innovaciones estratégicas, la robótica de montaje, el equipo de test packing, el software de diseño e ingeniería, la robótica de transporte y la automatización de sistemas y procesos de envasado. Como resultado directo de estas inversiones, el retorno es más que aceptable. Para 2020 se tipifican los plazos de recuperación en 16 meses, pero la importancia de estos datos se centra en el porcentaje de empresas que recuperan el dinero en menos del periodo anteriormente citado, un 29% lo recuperaron en menos de 12 meses y más del 43% entre 12 y 24 meses. Además de un análisis económico de la automatización en comparación con su no automatización, es importante tener en consideración el impacto global del desarrollo de la sociedad postindustrial y la especialización de las personas en gran variedad de tareas. La automatización ha propiciado un crecimiento espectacular del nivel de vida, con una percepción tonificada, y la utilización del tiempo no se dedica a la producción de alimentos y bienes de consumo a pequeña escala, sino a obtener servicios o una industria y producción eficientemente desarrollada, donde la relación con las personas que utilizan los productos es mínima. Al analizar el fenómeno de la automatización, es importante tener en cuenta lo que ha tenido y lo que perderá cada vez más importancia con el paso de los años. Más allá de las consecuencias económicas, la automatización está planteando una serie de retos éticos, políticos y sociales. Analicémoslos brevemente en este punto. En primer lugar, la sustitución de tareas por autómatas va a requerir que los cambios de diseño que planificaban los empleados ligados a la tarea ahora encargada a los autómatas se hagan por estas máquinas, con lo que se va a producir un desplazamiento de la responsabilidad y de la expertise integral muy importantes. Esta característica ha llevado a algunos investigadores a recordar que, si bien estos accidentes eran mini, la deriva actual los avisoraba a un futuro en el que todo los accidentes pudieran derivar hacia una falta de responsabilidad.
Una clave para solventar esta contradicción puede estar en el posterior aprendizaje de dichas máquinas, mostrando una actitud más humilde por nuestra parte, al tiempo que más conservadora por parte de los clientes, para una fase transitoria de incorporación de estas máquinas al entorno humano que en la actualidad se da por disipada cuanto antes. Un segundo punto es que, si bien la automatización de tareas ha estado históricamente diseñada para aquellas funciones peligrosas, sucias y diagonal o monótonas para el ser humano, las actuales tareas ni monótonas ni sucias explotan la destreza del hombre sin poner por ello en peligro su integridad, por lo que la desaparición fulminante del valor productivo del trabajo humano va a poner, esta vez sí, en entredicho la ventaja de la máquina al ser humano. Un tercer problema que los robots plantean para algunos es que no son tan diferentemente vistos como, por ejemplo, la llegada de la informática respecto a los mecanoscritos o las calculadoras mecánicas, por lo que su alienante e ininteligible presencia puede acelerar un proceso de insolidaridad social. Es muy probable que, tras el atractivo de los humanoides, se generalice la robotofobia, manifestación de una legítima incomprensión de los actuales desarrollos, comprendidos como complementarios pero ajenos al género humano. Este será un punto esencial, la creación de hipólitos que vayan más allá de la pura automatización y se preocupen por el aspecto ambiental. Se habla de hipójunto para referirse a un conjunto de hipóditos para la conducción de instrucciones en el control de una industria, que son mucho más que un conjunto de hipóditos aplicados a nivel A21. Es clara la riqueza en cuanto a posibles formulaciones desde el lenguaje de los sistemas HEE. En ese trabajo, se pretende dar un enfoque general considerando diversas etapas que comprenden la vida del automatismo industrial: diseño, construcción, instalación, puesta en marcha, explotación, mantenimiento y desmantelamiento, o incluso, reciclaje. Se usarán sistemas de explicación e información diversos levantando hipójuntos a distintos niveles, dependiendo de las necesidades de nuestro sistema industrial. Se persiguen objetivos variados como el ahorro o mejora en el uso de recursos, materiales, agua, energía, tiempo, espacio, en alguna de las etapas planteadas, la disminución, cuantitativa y cualitativa, de los agentes contaminantes, residuos, emisiones, y la optimización de la producción, calidad, cantidad y variedad de los productos disponibles. Se definirán indicadores que permitan medir el comportamiento del automatismo en estos aspectos: emisiones, residuos, consumo de recursos, para obtener retroalimentación. La automatización en la ingeniería mecánica o automática es el uso de sistemas de control, como la lógica para el manejo de procesos o maquinaria, tal como en líneas de producción, en los sistemas de control de vehículos con piloto automático o en reproductores de discos compactos. Las máquinas que necesitan control para mejorar su funcionamiento o la sustitución o complemento de la actuación humana con dispositivos automáticos. Las cadenas de montaje, los sistemas de control con autómata programable, el control numérico, robots, entre otros, son tecnologías actuales en la automatización industrial. En la actualidad, en plena era de la Industria 4.0 o Cuarta Revolución Industrial, el concepto de fábrica inteligente se ha convertido en un objetivo real para la mayoría de los sectores productivos. Dentro de la fábrica inteligente, todas las máquinas e instalaciones son capaces de comunicarse unas con otras, en lugar de realizar funciones independientes. Cada sistema conoce el estado, necesidades y actividades del resto de componentes, por lo que los sistemas son capaces de tomar decisiones de forma autónoma. En este nuevo paradigma de la industria, las empresas deberán ser capaces de desarrollar sistemas de dos tipos. 1. Sistemas fiables. No se pueden permitir paros de los sistemas automáticos simplemente porque algo no funciona. 2. Sistemas adaptables. La fábrica inteligente se ha diseñado para poder realizar cambios drásticos, en poco tiempo y con personal mínimo. En la actualidad, seguramente nos encontramos ante un dilema y una serie de riesgos asociados a la adopción por las industrias de sistemas de automatización con conectividad no física. Efectivamente, el desarrollo de nuevas tecnologías empleadas como base para los sistemas de control automatización industrial, en particular aquellas que reducen los costos mediante el uso de protocolos y dispositivos de conectividad poco o totalmente expuestos, ayuda a los ataques informáticos. Dentro de la matriz de planear,
ejecutar y controlar o auditar actividades y recursos, necesaria para mitigar las amenazas de ciberseguridad asociadas a los sistemas de control/automatización de plantas industriales. Se propone un modelo de 5 fases. 1. Elaborar y difundir la política y guías de ciberseguridad. 2. Elaborar e implantar un plan de seguridad informática. 3. Formar al personal en seguridad de la información. 4. Gestionar la seguridad informática. Y 5. Realizar auditoría y pruebas de seguridad. El constante cambio que presenta la tecnología de la automatización y su influencia directa sobre los sistemas productivos actuales hacen que los profesionales del mantenimiento y la producción de las empresas deban actualizarse de manera constante. Sin embargo, la capacitación in situ no siempre es posible y es aquí que la formación en línea cumple un papel determinante. Durante las primeras generaciones de formación en línea, los medios emergentes para el aprendizaje a través de Internet fueron avances más bien modestos de la tecnología preexistente, como el correo electrónico y los debates electrónicos. Desde el punto de vista de la capacitación, se hace necesario mejorar por medio de la formación y hacer esta lo más cercana a la instalación y mantenimiento posibles. La utilización de pantallas y emuladores que eviten el uso de software original de fabricación. La interactividad ha de ser total porque nunca dos problemas son iguales. También dependerá del esfuerzo en conseguir una estrategia a largo plazo orientada a la mejora continua. También será necesario aportar soluciones y servicios que ofrezcan una ventaja competitiva. La cadena de suministro es una secuencia de procesos ventajosos que transcurre desde el desarrollo del producto, pasando por la compra de materias primas o productos semiterminados, su ensamblaje o transformación, su distribución y finaliza en la dispensación y el soporte técnico del servicio postventa. Es en esta cuestión donde los robots tienen mucho que aportar. La movilidad es un problema y una oportunidad. Si los robots son móviles, es posible que desplacen las estaciones de trabajo, las zonas de trabajo y los materiales. La automatización es la forma propicia de controlar unos procesos y mantener los intervalos de decisión idóneos, sin importar el número total de refuerzos que hay que contener para hacer frente a la incertidumbre. En este apartado se recopilan ejemplos de buenas prácticas, desarrollos tecnológicos e implantaciones exitosas con las industrias manufactureras, con el propósito de reflejar claramente el potencial de los proyectos de automatización industrial sobre diversos temas de interés entre los que se incluyen la seguridad y cambios tecnológicos. Mejora productiva y fiabilidad. Fruto del acuerdo de ingeniería, se dispondrá de una solución más productiva y fiable, adaptada a las necesidades de control específicas de su instalación. Integración y especialización. Desde su implementación hace unos años, ha implicado una reducción de la cantidad de interiorredes necesarias, simplificándolo indudablemente y dotándolo con mayor robustez. Se está convirtiendo en una referencia en la gestión de megaproyectos ferroviarios. Se está produciendo una fuerte transformación en la industria que va a impulsar la necesidad de automatizar aún más los procesos productivos. La captura de datos en planta es y será cada vez más esencial para poder optimizar los procesos productivos y la calidad de los productos, y garantizar la trazabilidad del proceso de fabricación. Aun a pesar del evidente incremento de la automatización de las operaciones de taller y líneas de fabricación, obteniendo de todas estas vías gran cantidad de información, esa interconexión y comunicación entre los distintos niveles del sistema de producción industrial permite la reacción proactiva del sistema a cualquier circunstancia. En el ámbito de la fabricación de productos, existen, y aún existirán por un tiempo prolongado, procesos altamente manuales que no podrán ser sustituidos por completos sistemas automáticos. Pero en la mayoría de los procesos industriales, la tecnología actual permite conectarse y comunicarse con cualquier otro sistema, formando una infraestructura basada en una red de datos, donde un sistema de control permite el control y seguimiento de todo el proceso. La automatización industrial es el estudio, desarrollo e implementación de sistemas de control para manejar el comportamiento de los dispositivos o máquinas, disminuyendo la intervención humana. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.